Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y hoy quiero compartir con ustedes el tema enfrentando los desafíos del mañana para las familias de hoy. Y yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cree usted que hoy en día es más difícil criar y educar unos hijos que hace décadas atrás? Yo creo que sí. Hoy en día es más complejo criar y educar a los hijos que hace varias décadas atrás, pues la cultura de hace 40 o 50 años atrás era más pro familia y las instituciones ayudaban en el proceso de formación. Pero la corriente ha cambiado drásticamente y se ha convertido en una cultura antifamilia, por lo que hoy en día se requiere nadar contra la corriente que representa mucho del enfoque de los medios de comunicación, la internet, las ideologías emergentes como la ideología de género, que bajo el amparo de los organismos supranacionales como la ONU y poderosas ONG ejercen una gran influencia negativa sobre la familia. Y muchas de las instituciones de la sociedad andan en ese mismo tono. ¿Qué está pasando con la cultura actual? Creo que vale la pena hacer un escaneo de la cultura actual para tomar conciencia del impacto negativo que se está adviniendo sobre la familia. La cultura actual está metida en problemas y basta ver algunos indicadores. El mundo se ha pornificado y la internet ha hecho posible que todos accedan a un universo de contenido pornográfico. Para tener una idea, la industria pornográfica es un negocio de más de 100.000 millones de dólares al año. Y de acuerdo con datos de la ONU, la prostitución y la pornografía son el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo después de las drogas. La pornografía consume por sus usuarios más de 5 billones de horas al año. El niño promedio ha sido expuesto a contenidos pornográficos sexualmente explícitos ya a la edad de 11 años a través de la internet. Vivimos en una cultura hipersexualizada que afecta negativamente a la familia. Un informe de la UNICEF revela que 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual de un adulto por internet. En la última década el consumo de drogas se ha incrementado en un 26% con respecto a la década anterior. 1 de cada 18 personas, es decir, el 5,6% de la población mundial consume algún tipo de droga. La violencia intrafamiliar es un fenómeno en crecimiento en nuestra sociedad. El concubinato y las asociaciones libres como los amigos con derecho crecen y se imponen sobre la institución del matrimonio. La tasa de divorcios va en aumento al tiempo que el número de matrimonios disminuye, fruto de esas nuevas tendencias sociales en las que el matrimonio ha dejado de ser una institución relevante, lo que impacta negativamente a la familia como institución. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional dio a conocer en el 2022 que la mayor parte de los países en el mundo sigue sin combatir la corrupción y que el 95% solo ha conseguido avances mínimos o nulos. El deterioro climático y ambiental va en aumento. 1 de cada 8 en el mundo viven en barrios marginales, insalubres, inseguros y socialmente violentos. Uno de los síntomas tal vez más alarmantes en esta sociedad posmoderna es la fragilidad de los vínculos humanos y la tendencia a una mayor fugacidad, individualismo, transitoriedad, relatividad de las relaciones y los valores de esta sociedad. Hay una tendencia a las relaciones sociales superficiales, como las que se establecen en las redes sociales, que han pasado a ser el denominador común. La cultura actual está preñada con rasgos hedonistas, utilitarios, donde abunda la superficialidad y la decadencia, la búsqueda del placer como actividad central en la vida, el cultivo de la imagen externa y el entretenimiento como estilo de vida. Y ante esta avalancha de tendencias que deterioran a la institución de la familia, ¿qué hacer? ¿Cuál es el énfasis que necesitamos darle como padres a la educación y formación de nuestros hijos para protegerlos de esa cultura deteriorada? Y yo diría que un factor clave es educar para el desarrollo del carácter. Más importante que educar la inteligencia o formar académicamente es educar la voluntad, es formar el carácter, y no decimos que no tenga valor la educación académica.
solo que no debería estar priorizada sobre la formación del carácter. Y a propósito de esto, dice la psicóloga Laura Varga, es de real importancia educar el carácter de los niños, ya que una persona que no forma su carácter se aproximará a la vida desde una personalidad más primaria y básica, y por tanto será menos libre en sus decisiones, será más propensa a los riesgos como adicciones o dificultades mentales, pues el carácter actúa como un protector frente a estos retos, y sobre todo tendrán mayores dificultades para encontrar su felicidad y el de las personas que les rodean. Nuestro carácter puede ser una ayuda o impedimento para la realización personal futura, y de allí su importancia. Y diremos que el carácter es la base del poder personal que energiza la vida de una persona. Y si comparamos la vida del hombre con la de un árbol, diremos que lo que es la raíz, la fuente de sustento, firmeza y estabilidad al árbol, lo es el carácter al hombre, vale decir su identidad propia, valores, hábitos, autoestima, integridad, creencia, conciencia de sí mismo. El fruto del árbol es determinado por la raíz. Así las conductas y actitudes del hombre proceden del carácter de éste. Y en tal sentido dice el autor Henry Cloud en su libro Integridad, lo que es una persona determinará si su inteligencia, sus talentos, sus competencias, su energía, su esfuerzo, sus capacidades para los negocios y sus oportunidades tendrán éxito. Y eso tiene que ver con el carácter. De modo que la formación de un carácter facilita y coadyuva a desatar y mantener el esfuerzo de una habilidad, talento y vocaciones. Pero si el carácter es deficiente, terminará anulando y obstaculizando el ejercicio y el desarrollo de los talentos y la inteligencia, fallando de esta manera en alcanzar todo el potencial de la persona. Por eso acertadamente decía el filósofo griego Heráclito, el carácter es el destino. Y la educación del carácter es esencial para el funcionamiento saludable como ser humano, pero también es indispensable para construir la capacidad para vivir una vida saludable, productiva y funcional. Este tipo de educación diríamos que ayuda a los hijos a comprenderse mejor, lograr dominio de sí mismo, lograr control emocional, desarrollar hábitos saludables, actuar libre, responsable, eficaz y éticamente. La educación, pues, que los padres necesitan impartir a los hijos no es una educación académica, lo cual es importante, sino más bien una educación para la vida y el desempeño exitoso. Educar, en el fondo, es formar competencias para la vida. Educar es formar el carácter, vale decir, formar los valores, los buenos hábitos, los comportamientos, actitudes, cosmovisión adecuada. En este sentido, solo los padres garantizan el aprendizaje de las competencias espirituales, emocionales, comunicacionales, conductuales, familiares, sociales y organizacionales que hacen competentes a las personas para el delicado arte de saber vivir bien. Eso es algo que no se le puede delegar a ninguna institución como el Estado, la Iglesia, las escuelas o cualquier otra institución. Y lo cierto es que en estos tiempos de modernidad vivimos bajo retos morales, éticos y de desempeño en los tiempos actuales. En estos tiempos de baja moralidad, yo diría de liviandad en los asuntos éticos y de influencias negativas en el entorno, cabe entonces rescatar la educación del carácter como la solución de raíz de muchos de estos males. Se requiere, pues, de una educación que esté a la altura de los retos actuales en nuestra sociedad. Y sabe, un dato curioso, muchos expertos en las ciencias del comportamiento humano y también docentes y maestros expresan una generalizada preocupación ante indicadores de la población menor que señalan que algo anda mal con el estilo de vida de muchos niños y adolescentes. Hablamos de crisis de valores, de violencia, de bullying excesivo, de depresión y ansiedad infantil, de embarazos precoces en adolescentes, de fracaso escolar, de baja autoestima, de dificultades de aprendizaje, de excesivo hedonismo y sensualismo en los jóvenes, de pornografía infantil, de abuso de los juegos de video, de abuso de drogas o de falta de metas y propósitos y de búsqueda de un sentido de vida valioso. Yo diría que los retos de los niños y adolescentes actuales son más grandes que los que se experimentaban hace 50 años atrás, porque nuestros niños y adolescentes actuales
además de lidiar con la adaptación a un entorno en el que papá y mamá tienen menos tiempo y menos disponibilidad para atenderles, bien sea por asuntos laborales, por dispersión de las redes sociales, otras influencias, pero además tienen que lidiar con retos cada vez más complejos como la agresividad y la violencia, el bullying, la hipersexualización moderna, esos famosos retos virales que son tan negativos, las redes sociales, la proliferación de juegos de video, el impacto de la ideología de género, el alcohol, las drogas, la invasión de la tecnología, los medios de comunicación deshumanizados y puestos al servicio del enriquecimiento económico, y la incapacidad inclusive de unos padres para educar a sus hijos en un nuevo entorno tecnológico y social que no terminan de entender. Y todos estos elementos hacen que la fuerza educativa de la familia decaiga frente a estos elementos poderosos de la sociedad posmoderna. Yo diría que si hay una institución que no ha sabido adaptarse para superar los retos modernos, es precisamente la familia. Y de allí la necesidad de rescatar el énfasis en la educación del carácter. La educación del carácter actúa como un factor de protección ante las influencias negativas del entorno. En ese sentido, formar el carácter de los hijos es una muy buena inversión, pues le prepara para enfrentar de manera acertada los retos que puedan surgir. El niño, en todo caso, que no forma su carácter desde pequeño, está más expuesto a muchas dificultades. Será más propenso a los riesgos relacionados con la modernidad, más susceptible a sucumbir a las adicciones, a las presiones del entorno, a la cultura erotizada, al uso inadecuado de la tecnología, entre otros factores distorsionadores, pues el carácter actúa como un factor de protección frente a estos desafíos y peligros. Ahora, es importante entender que el carácter se va a formar indefectiblemente en los hijos, con o sin la participación activa de los padres. La formación del carácter es inevitable producto de la interacción del entorno. Ahora, si los padres participan activa e intencionalmente con la adecuada instrucción, con el modelaje y dedicación adecuada, hay más oportunidades de que el carácter se forme idóneamente. Y esto implica que los padres requieren dar mucha atención a esa instrucción necesaria y también a poder mediar y regular las influencias externas, sobre todo en la cultura actual, en la que predominan los rasgos hedonistas y utilitarios, donde abunda la superficialidad, la decadencia, la búsqueda del placer como actividad central en la vida, el cultivo de la imagen externa por sobre la imagen interna, ese sensualismo que nos arropa, el entretenimiento como estilo de vida, los valores superficiales. Los padres pues necesitan abocarse intencionalmente a formar el carácter, formando valores a través de la instrucción y el modelaje, construyendo una relación fuerte y cercana con los hijos, facilitando la formación de hábitos adecuados, instruyendo para la formación de una cosmovisión saludable, sobre todo una cosmovisión bíblica, y sobre todo requieren darle prioridad a la educación y formación espiritual de sus hijos, para que Dios entre como una variable formativa en la vida de los hijos. Ahora, ¿qué factores tomamos en cuenta a la hora de formar y educar a nuestros hijos de tal manera que influyamos en la formación de su carácter? Y yo quiero hablar de 3 estrategias o 3 principios importantes y necesarios para poder incidir de manera positiva e impactante en la formación del carácter de nuestros hijos. Número 1, los padres educan a través de los contextos organizados en el hogar. El ambiente, contexto familiar en que se desarrolla el niño impacta decisivamente su desarrollo. El ambiente hace referencia en todo caso al entorno en el que los hijos viven y crecen. Entonces estamos hablando de entorno y ambiente familiar. Los padres educan organizando los contextos, los ambientes donde el niño se desarrolla, definiendo y operacionalizando ese ambiente o esa cultura familiar a través de normas, reglas, mapas, valores, principios, límites, sistemas de jerarquía, hábitos saludables, costumbres saludables. Un contexto y un ambiente sano, en todo caso, crea la estructura psicológica para que el niño se pueda desarrollar de forma funcional y saludable.
los padres entonces necesitan definir los marcos de referencia, la estructura cultural que regula las interacciones en el hogar. Y esta estructura incluye sistemas de valores, principios y creencias, normas y reglas, límites, hábitos saludables, etc. Requiere también invertir tiempo familiar abundante y de calidad, y requiere la construcción de una hermosa cultura familiar. Me refiero al espíritu de la familia, el clima o atmósfera del hogar, su carácter, la profundidad y la calidad y madurez de las relaciones. Y todos estos elementos proporcionan y configuran la estructura fundamental para un sano crecimiento de los hijos y que luego servirá de referencia para su vida en sociedad cuando los hijos salgan de la casa. Y quiero usar una analogía con la que Dios trabajó y educó al pueblo judío como sus hijos. Cuando el pueblo judío estaba por entrar a la tierra prometida, consciente Dios de que el pueblo judío tenía la tendencia a adorar dioses paganos y adoptar prácticas paganas, organizó entonces un contexto y un ambiente y una cultura regida por principios escriturales que actuara como protección ante esa cultura pagana tan degradada y abominable. Y quiero que me acompañen a leer allá en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 6, y vamos a leer inicialmente los versículos 6, 7, 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Era como una especie de saturación de una educación bíblica. ¿Y a cuáles palabras se estará refiriendo este pasaje de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 y 9? Se supone que a las palabras que preceden a estos versículos, que son los versículos 4 y 5. ¿Y cuáles eran esas palabras? El famoso Shema, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Dios trataba de educar a un pueblo que tenía la tendencia a adorar dioses ajenos. Y sabía que su pueblo estaría en contacto con culturas paganas, altamente idólatras y con prácticas inmorales y abominables. De modo que Dios trabajó con su pueblo para organizar los contextos, la cultura, el ambiente del hogar donde se desenvolvían los judíos, con elementos éticos, morales y espirituales saludables, para crear una cultura y una mentalidad regida por principios escriturales que privilegiara y le diera a Dios la preeminencia, que modelara la mente, los comportamientos y las actitudes de su pueblo con los principios de la palabra de Dios. Y esto lo reforzó con el establecimiento de costumbres, celebraciones, fiestas solemnes como la Pascua, además de diversas leyes, estatutos y mandamientos, y cuyo objetivo era educar, formar a su pueblo, moldear una estructura psicológica, moral y espiritual que los protegiera de la influencia tóxica y dañina de los pueblos circundantes. Y es que la formación ética, moral y espiritual le da a los hijos la estructura psicológica expresada en forma de normas, reglas, límites, valores, hábitos saludables. Y esa es la mejor protección que tú como padre o madre puedes proveerle a tus hijos contra una cultura hedonista, corrompida, vendida a lo sensual, utilitaria y consumista, que vive con principios opuestos al reino de Dios. Pero si ustedes no crean como padres y organizan el contexto del hogar con presencia suya, con tiempo de calidad, con una cultura basada en principios escriturales, con normas, reglas, límites y valores éticos, morales que moldeen el carácter de sus hijos, esta avalancha que se llama cultura del mundo, con todas las facilidades tecnológicas con las que cuenta, con todos los sistemas educativos, políticos, ideológicos y aún legales que se expresan en leyes, en programas de estudio y formas de gobierno antirreino de Dios, te van a arrollar a ti y a tus hijos. ¿Sabe? Hay un dicho que dice: estructura modela conducta. Voy a repetirlo nuevamente: estructura modela conducta.
con esto lo que estoy diciendo es que los padres necesitan crear esa estructura psicológica, moral y espiritual en la forma de valores, mapas, normas, tradiciones, costumbres, vínculos, hábitos, tipos de relaciones que modelen y regulen y eduquen y formen las actitudes, comportamientos de los miembros de la familia y que le den forma a la experiencia de ser familia. Y sabe, esta estructura luego, esta estructura cultural y psicológica establecida en el hogar y grabada en el carácter de nuestros hijos, se convertirá en una estructura portátil que el niño llevará a todas partes y que regulará su comportamiento en otros lugares y con otras personas, cuando ya tú no estés presente como padre y no puedas supervisar lo que están haciendo tus hijos. Cuando estén, por ejemplo, frente a la internet y tú no estés presente para supervisar los contenidos que consumen. Entonces, esa estructura que construiste y moldeaste como parte del carácter de tus hijos será como una cerca protectora contra las influencias tóxicas del entorno, contra los medios de comunicación, contra las malas compañías, contra los contenidos inadecuados de la internet, contra las malas influencias. Pues cuando papá y mamá no estén, el niño entonces se mantendrá en la instrucción recibida por los padres aún después de adulto. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. El segundo elemento a considerar es que los padres educan a través del modelaje. El modelaje es la base de todo aprendizaje que posibilitan los padres en los hijos. Los hijos al fin y al cabo tienden a imitar a sus padres en sus comportamientos, en sus actitudes, preferencias y hábitos. Los hijos copian casi todo de los padres, su forma de hablar y reírse, la forma de caminar, los hábitos, los hobbies y deportes que les gustan a los padres. Papá y mamá pues son un modelo activo para los hijos. Y todo lo que los padres dicen o hacen, para bien o para mal, deja una huella imperecedera e imborrable en los hijos. Aunque nuestros hijos aprenden mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden más observándonos. Esto significa que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos, porque el carácter del niño puede percibirse en el adulto de referencia. Los padres educan a través del ejemplo, en hechos, acciones y actitudes, y no solo a través de la enseñanza transmitida con palabras. Instruir no solo se limita a dar información, también incluye el ejemplo. Instruyen no solo a través del lenguaje, sino a través también del lenguaje no verbal, a través de los comportamientos, de las actitudes que manifiestan y expresan. Al fin y al cabo, el aprendizaje y el desarrollo del carácter tiene mucho de aprendizaje implícito, vale decir, del aprendizaje experiencial, que se copia por imitación de modelos de carne y hueso como papá y mamá. Y quiero dejarte un video que se llama Los niños hacen lo que los niños ven. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here. You don't want to sleep. I've had enough of you. I've had enough of you. Y al final lo que este video nos dice es que no importa lo que nosotros enseñemos, nuestros hijos terminan haciendo lo que nosotros
hacemos, e instalando como rasgo del carácter los rasgos de nuestro carácter expresados en comportamientos y actitudes. La estructura pues familiar, la cultura familiar, no solo incluye avisos e instrucciones en la forma de valores y enseñanza, incluye comportamientos y actitudes, hábitos y costumbres modeladas por los padres y que moldean a los hijos. Por eso el énfasis que le hacía Dios a los padres primero, y quiero invitarte a que lea Deuteronomio 6, 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjense el orden: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y es que hay un orden en guardar los mandamientos de Dios. Primero los padres, para que luego ellos modelen sobre los hijos, para que ellos a su vez modelen sobre los nietos. Los padres tienen la responsabilidad de modelarle conducta y actitudes éticas, morales y espirituales a los hijos y a los nietos. Y los hijos aprenden a comportarse, a expresar sus emociones, a formar hábitos, más por referencia de modelos de carne y hueso que representan los padres que a través de clases magistrales. Para educar, nada hay más eficaz que el testimonio de la propia vida de los padres. El carácter de los hijos es en gran parte una réplica del carácter de los padres. Así, la probabilidad de un comportamiento antisocial o prosocial en el niño depende de las conductas y actitudes que modelen los padres, así como de las respuestas que refuercen en sus hijos. Si los padres son prototipos de personajes, por ejemplo, violentos, agresivos, groseros, o por el contrario, respetuosos, gentiles y amorosos, ese, en uno y otro sentido, será el modelo que los hijos instalarán. Como los padres viven, se comportan, interactúan entre ellos, ese será el modelo que copiarán los hijos. Por otra parte, debemos decir que el ejemplo matiza e instala las enseñanzas. Sin el adecuado modelaje y ejemplo, las enseñanzas e instrucciones de los padres carecen de la fuerza moral para influir en los hijos. Más aún, esto creará ambigüedad y confusión, ya que ante la ambigüedad y disonancia cognitiva en los hijos, provocada por unos padres incongruentes, el niño confuso se plantea: ¿a qué le hago caso? ¿A lo que mamá o papá hacen o a lo que mamá o papá dicen? Como aquel ejemplo donde se recibe una llamada en la casa, la agarra la esposa le hace señas que es una persona, el padre le dice a la madre: dile que no estoy, y el hijo está presente. Entonces luego el hijo entra en confusión y dirá: papá me dice que no debo mentir, pero ¿a qué le hago caso? ¿A lo que papá me enseña o a lo que papá hace? Y el tercer elemento, para cerrar: los padres educan a través del contacto y las relaciones. La formación del carácter no puede ser enseñada, viene de la experiencia y no de la explicación, decía la educadora María Montessori. Y dice el psicólogo Manuel Barroso: los padres ausentes jamás podrán dar forma a la experiencia de ser familia porque le falta el elemento esencial, que es el contacto. Y una de las necesidades más apremiantes en los hijos es construir y mantener un vínculo afectivo estable con los padres que los cuidan. Y es que nuestros primeros años de vida y la experiencia que en ellos vivamos sobre la vinculación y el apego con las figuras paternas serán vitales para la creación de nuestra identidad. Los padres son los primeros en reflejarnos la imagen de quienes somos y cómo nos relacionamos. Por tanto, la relación que se establezca entre padre, madre e hijo sienta las bases de quiénes seremos y cómo nos interrelacionaremos con el mundo y el resto de las personas que nos rodean. Los padres, para cumplir pues su rol educador, formador, necesitan estar presentes, hacer contacto con los hijos, formar parte de la trama y la experiencia de ellos. Porque, ¿cómo modelar, por ejemplo, comunicación y cuidado sin estar presentes los padres en la vida de los hijos? El proceso de educación requiere mucha interacción personal padre e hijo. Exige presencia cercana e íntima
Y la clave para educar incidiendo en los hijos, especialmente en su carácter, reside en la calidad de los vínculos y lazos que se construyen con ellos a través del contacto, que es lo que hace que los hijos acepten y quieran las enseñanzas de los padres y quieran además imitar a unos padres. Influenciamos como padres a los hijos desde el tipo de conexión, comunicación que hemos establecido con ellos. Los padres necesitan, pues, construir vínculos cercanos, fuertes, seguros con los hijos. Hay que construir la afectividad y la conexión con el niño. El niño, al fin y al cabo, está motivado a aprender desde donde está la afectividad y la conexión. Por eso los griegos decían, lo afectivo es lo efectivo. Un vínculo afectuoso alimenta los esfuerzos del niño por aprender. Ahora, es la presencia de los padres en la vida del niño lo que construye los vínculos. Y esta presencia no es presencia nominal, sino activa, cercana, comprometida. Es presencia que forja lazos, vínculos, intimidad en las relaciones. Es una presencia que se traduce en tiempo y espacio de calidad. La presencia comprometida se nota en la calidez de la mirada, en el tono afectuoso de la voz, en el toque cálido y tierno, en el gesto que denota aceptación, en el abrazo que acoge y da contención, en la escucha atenta y empática, en la palabra que afirma, en el consejo oportuno y en esa presencia constante y continua que motiva, estimula, anima, calma, inspira y crea apertura y confianza en nuestros hijos. Y lamentablemente hay padres que pernotan y gravitan en el hogar como buenos proveedores, pero su presencia no se siente, no se nota a través de las vivencias compartidas o la palabra oportuna en momentos de dificultad y confusión o el abrazo consolador cuando se necesita. Por otra parte, el contacto es también una forma de modelar para las relaciones interpersonales. Porque la forma como papá y mamá hacen contacto con sus hijos es un modelaje que ellos internalizarán como mapas de contacto y relación. Si el contacto es distante, impersonal o cercano e íntimo, ese será el patrón que el niño aprenderá e instalará. Y este será la forma y el estilo como él o ella aprenderán a vincularse. Concluimos diciendo que vivir en familia es una experiencia de múltiples contactos. Y papá y mamá están para hacer contacto nutritivo, cercano, íntimo con los hijos, para crear lazos importantes con los hijos. Porque es a través del contacto que el padre y la madre instala patrones, valores, vínculos, hábitos. Un padre que abraza, besa, consuela y orienta, instala un mapa de relación y comunicación a través de estos comportamientos. Un padre-madre que abraza, que mima, que le da cariño al hijo, este reconoce el contacto y lo codifica e instala como un valor de vida. Eso ocurre así porque el contacto es la base de toda experiencia y aprendizaje. Cuando mamá carga al hijo, lo alimenta, lo viste, lo baña, lo acaricia, le dice palabras afectuosas, está haciendo un contacto que transmite amor. Cuando papá juega con el hijo, comparte un hobby, le dedica tiempo de calidad, está transmitiendo amor. De esta forma, estas experiencias de contacto se convierten en mapas, valores, habilidades y comportamientos internalizados en el niño y que le sirven de referencia para los futuros interacciones con otras personas. Además, los vínculos del niño establecidos con los padres actuarán como fundamento de su autoconcepto y su propia autoestima y de las competencias emocionales que manifestará posteriormente, como su capacidad para tener conciencia emocional, autorregularse emocionalmente, etc. Educar, pues, implica presencia en el hogar, a través del contacto nutritivo que informa, tutora, instruye, moldea, capacita, anima, reafirma, transmite amor, alienta, habilita, empodera y afirma, además de modelar. La clave para criar y educar adecuadamente a los hijos es la relación que se establece con ellos. La instrucción y enseñanza de los padres sin una relación cercana y fuerte padre-hijo está condenada al fracaso y es rechazada por los hijos. Cuando no hay una adecuada relación padre-hijo, estos últimos no escuchan ni prestan atención a los padres. Por otra parte, reglas sin relación conduce a rebelión. Los hijos no responden a las reglas. Ellos responden a las reglas dentro de un contexto de una relación. Y si esa relación es cercana, nutritiva
íntima, entonces los hijos responderán adecuadamente a esas reglas. La plataforma, pues, sobre la que se educa a los hijos es las relaciones que se tiene con ellos. Quiero dejarte entonces el resumen de estas 3 estrategias o factores críticos para educar el carácter de nuestros hijos. Los padres educan a través de los contextos organizados en el hogar, los padres educan a través del ejemplo y modelaje, y los padres educan a través del contacto y las relaciones. Dios te bendiga. Mi padre me ama tanto que... Durante los últimos 25 años, Dick Hoyt, de 65 años de edad, y su hijo Rick han recorrido todo el país y juntos han cruzado cientos de líneas de meta. Por mí, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto. Por causa de una tragedia al nacer, Rick no puede caminar, tampoco puede hablar. Soy su heredero, me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito. Porque juntos, ellos son una inspiración a todas las personas alrededor del mundo. Señor, Dick y su esposa Judy querían una vida normal para su hijo. Juntos, ellos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especialmente diseñada para él. Cuando Rick tenía 15 años de edad, le comunicó a su papá que quería participar en una carrera de 5 millas. Dick no era un atleta o corredor, pero acordó empujar a Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió discapacitado. Entonces, juntos, ellos corrieron, corrieron y corrieron. Juntos, compitieron en maratones. Juntos, compitieron en triatlones. Juntos, hicieron un lento y arduo viaje de 3.770 millas a lo largo de esta gran nación. Rick no podía competir sin su papá. Dick no podía competir sin su hijo. Dick es el cuerpo. Rick, el corazón. Juntos, corrieron. Juntos, tienen poder. No corras solo. mi Dios por siempre exalta.